Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Espero que también se encuentren bien. Es un placer una vez más estar acá con ustedes en IU con una nueva sesión que involucra el perdón, el diseño instruccional y también ese componente innovador que se va manifestando día a día en la educación básica y en la educación superior. Para la sesión de hoy, quiero tocar un tema, pues conectando un poco con las sesiones previas, que ahora mismo no es indiferente, no solo en la educación, sino también en la vida real. Decido de esa manera, vi este tema, porque la verdad me pareció bastante interesante, que tiene que ver con Digital Learning. Muchos se preguntarán, ¿esa vaina con qué se come? ¿O eso con qué se come? Y resulta que el Digital Learning involucra mucho la incorporación de tecnologías emergentes, eh, tales como la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, y de hecho se utiliza con un propósito específico, que es obviamente mejorar la calidad educativa en diferentes áreas de conocimiento y también permite de alguna manera que el estudiante o los estudiantes encuentren esos conocimientos, eh, digamos, más fáciles de procesar, más fáciles de digerir. Y de hecho, ese concepto de digital, y ahora vamos a ver una breve introducción, eh, no nos es, digamos, algo desconocido. Y de hecho ya en el siguiente video que les voy a presentar, sin más preámbulos, comencemos. Eh, Vamos a ver. Aquí está. Entonces, para ponernos un poco en contexto, este video es corto, así que permítame comparto acá también el sonido para que todos lo puedan escuchar y vamos a ver, digamos, qué es una experiencia física. ¿Ok? I'm going all the way. I'm going. Yeah, my blood is rebel. I'm going all the way. I'm going to another level. Perdón. To another level. Let's go, let's go, let's go. To another level. To another level. Let's get it. To another level. ¿Ok? Bueno. Entonces, como ya pudimos ver, el concepto vamos a ver, creo que me fui un poquito, bueno, sí está bien. Entonces, para ponernos un poco en contexto, el término digital surge de la fusión de las palabras físico y digital, el cual obviamente, ya mencionamos, es una tendencia emergente, la cual busca, digamos, combinar lo mejor de ambos mundos, tanto lo tangible como lo en línea, como el material en línea, en diversas experiencias. Ya vimos que el término se utiliza mucho en la parte de comercio, en la parte de marketing, pero también ya se está empezando a trasladar un poco a la parte del aprendizaje. Por eso la evolución de lo que es la tecnología actual ha permitido que se vayan desarrollando o creando diversas herramientas, aplicaciones, plataformas que hacen que la experiencia del usuario sea, primero, mucho más fácil, el usuario también aprenda al mismo tiempo y sea una experiencia personalizada. Por ejemplo, la experiencia que yo pueda tener digamos, con una gafas de realidad virtual puede ser muy distinta a la que puedan tener todos. Entonces, ese tipo de herramientas o incluso aplicaciones, que de hecho existen ya muchas aplicaciones móviles en cuanto a comercio se refieren, donde usted, por ejemplo, no solamente puede comprar, sino también ver el objeto, rotarlo o en su defecto manipularlo, y de esa manera la experiencia obviamente se hace mucho más interesante, porque han surgido muchas demandas con respecto a este tipo de experiencias. Cuando queremos comprar un producto en línea, cuando queremos, digamos, ver el contenido de algo y no sabemos exactamente cómo es, esto es lo que va a permitir
que, digamos, tengamos una experiencia mucho más viva, ¿ok? Que no solamente muestre información, sino que también involucre y emocione a los usuarios que van a consumir este tipo de servicios o productos. Esta imagen, por ejemplo, es un ejemplo claro cuando compramos ropa en Internet. Pues una cosa es lo que muestra la foto y otra muy diferente es que tengamos la imagen y digamos que verla un poco más de cerca, poder rotarla, ver digamos cómo es la parte trasera. Entonces, ese tipo de experiencias obviamente ya han tenido un impacto significativo en la sociedad, pero ahora involucrar esto dentro del aprendizaje, obviamente va a tener un impacto mucho mayor, porque cuando se combinan este par de elementos, tanto digitales como físicos, esto va a permitir que los estudiantes aprendan de manera mucho más interactiva y además también tener la posibilidad de manipular lo que tienen al frente, ya, lo cual obviamente va a hacer que esto, número uno, mejore su comprensión y también pueda retener mucho mejor la información. Además también de que si se motiva la primera vez, es seguro que va a querer volver a utilizar este tipo de recursos. Entonces, cuando hablamos ya de digital learning, hablamos puntualmente de una metodología de enseñanza que combina tanto elementos digitales como físicos y por lo general se caracteriza mucho por ciertos ítems. Y de hecho acá presento esta imagen. Entonces, los elementos que se incluyen dentro del digital learning, obviamente el engagement, o sea, el involucrar o el motivar, la la personalización de la experiencia de aprendizaje es una metodología que también da paso a la inclusión, hace que el conocimiento sea accedido o sea aprendido de una manera mucho más práctica y esto obviamente va a llevar a que uno pueda ver este tipo de rostros. Normalmente cuando uno ve este tipo de rostros en un salón de clase, ahí es donde uno dice un punto para mí. ¿Ya? Entonces, el incorporar este tipo de metodologías actualmente, obviamente va a involucrar que los estudiantes se motiven mucho más y además esto no es ajeno, este concepto no es ajeno a los diferentes tipos de educación. Hablo de la educación básica, la educación superior e incluso también la educación corporativa o lo que llamamos un entrenamiento empresarial. En la educación básica se puede utilizar, ¿por qué no?, para crear aulas virtuales interactivas para que los estudiantes puedan aprender a su propio ritmo. En cuanto a la educación superior, se puede utilizar para crear programas de estudio en donde se combine tanto lo digital, lo online, como lo virtual, en el caso de ustedes, lo cual va a permitirles a ustedes aprender de una manera mucho más eficiente. Y ya hablando un poco de lo que es el entrenamiento empresarial o la educación corporativa, principalmente crear programas de capacitación que combinen estos dos elementos. Por ejemplo, muchas veces se da el caso de que para ese entrenamiento empresarial existen simuladores de una entrevista de trabajo o existen simuladores de cómo desenvolverse en una reunión, lo cual a mucha gente puede que de pronto algunos se sienta identificado, cuando tiene que presentar un reporte o un informe, generalmente es un escenario que genera mucho estrés y para la persona que sufre de pánico escénico va a ser el caos. Entonces, ese tipo de programas, obviamente, este tipo de metodologías, perdón, va a permitir que estos programas se puedan implementar de una forma mucho más efectiva. ¿Ok? Ahora, las principales características del Digital Learning, comencemos con la primera, que es, primero, claro está, la integración de tecnología. Aquí las herramientas que se utilizan son obviamente emergentes, lo último, lo más reciente. En cuanto a la personalización, esto va a permitir que se ofrezcan experiencias de aprendizaje, experiencias educativas, adaptadas puntualmente a las necesidades individuales de cada estudiante. Y además también, teniendo en cuenta la generación en la que se está enseñando, va a ser algo mucho más flexible y también mucho más centrado en el alumno. Otra característica clave es la interactividad.
Ahora mismo, y como ya lo he reiterado en múltiples sesiones, es importante que ya se vaya incorporando ese tipo de tecnologías, de manera que el estudiante no solo pueda ver el contenido, sino que si tiene la posibilidad de manipularlo, muchísimo mejor para él, ¿ya? Porque además va a mejorar esa retención en el conocimiento, de buscar que no son aprendizaje temporal, sino un aprendizaje para la vida. Y por último, también la accesibilidad. En cuanto a la accesibilidad, obviamente estos recursos van a estar disponibles en cualquier lugar y en cualquier momento, lo cual, teniendo en cuenta como que ustedes son usuarios, ustedes son estudiantes 100% virtuales, obviamente eso les va a permitir mejorar mucho, no tanto en el aprendizaje, sino también que va a reducir esas barreras geográficas y temporales en el aprendizaje. Los beneficios que tiene el Digital Learning. Obviamente, el aumento de la motivación, eso ahora mismo es fundamental para poder tener un impacto en un grupo de estudiantes. Es clave que se incorporen este tipo de, o se motive a los estudiantes para que no solamente disfruten de la experiencia, sino que también enriquezcan también su conocimiento. Porque generalmente, entre más interactivo y más personalizado sea el contenido y sea digamos, el uso de esas tecnologías, va a despertar mucho más interés y a la vez va a despertar mucho mayor compromiso. Otro aspecto también clave es la mejora del aprendizaje práctico. Recordemos que cuando tenemos un montón de teoría, generalmente eh, de pronto no se vea tan significativo, pero es muy difícil retener todo este tipo de información. Entonces, la idea es que se traten de trabajar todo lo más teórico práctico posible a través de, ¿por qué no?, simulaciones y también herramientas digitales. ¿Vale? Esto obviamente en el mundo real es necesario. Que la idea no es que usted sea 100% todo empírico, sino también poner ese conocimiento en práctica. Bueno, los componentes tecnológicos que se trabajan dentro de esta metodología, dentro del Digital Learning, ya lo mencioné inicialmente, la realidad aumentada. La realidad aumentada básicamente solo necesita utilizar un dispositivo móvil o en su efecto unas gafas de realidad virtual que también trabajan de la misma forma y ya simplemente proyectar ese objeto y de esa manera ya usted lo puede manipular como usted desee. Esto de verdad, y de hecho ya hice el ejercicio en algún momento. Creo que Google todavía tiene unos códigos QR, los cuales tienen diferentes experiencias, digamos, en cuanto a historia, en cuanto a arte, en donde usted se imprimía el código QR. No sé si todavía existe la verdad, porque creo que la aplicación se llama Google Expeditions. No sé si todavía exista, sin embargo, pueden consultarlo, aunque no sé si de pronto cambió de nombre, pero permite imprimir esos códigos y a través de instalar, digamos, una aplicación de realidad aumentada, creo que Google la tiene. Con eso, básicamente, ya simplemente apuntan el dispositivo sobre el código QR y ya van a poder tener el objeto a manipular. Otro elemento también, buenas tardes Martín. Recuerden que si tienen dudas o inquietudes a lo largo, digamos, de la sesión, lo pueden hacer, ¿ok? No hay ningún problema. Voy a estar muy pendiente también al chat para que de esa manera podamos interactuar. Cuando hablamos de del headset, perdón, cuando hablamos del headset de realidad virtual, ya en algún momento les he mostrado este. Como les dije, este es un modelo genérico. Generalmente, con este tipo de modelos se instalan las aplicaciones en este dispositivo, en cualquier dispositivo, y créanme que de verdad el sumergirse en esos mundos virtuales, que obviamente son solo simulación y también se pueden utilizar para entrenamiento, eh, esto de experiencias de aprendizaje seguro, tal cual, pero las sensaciones que despiertan el uso de estas gafas en clase, ustedes van a ver a sus estudiantes, les digo, altamente motivados. Y de hecho, trabajar en experiencias como montarse en una montaña rusa, pero no la montaña rusa de niños,
sino ya, digamos, las que están en Australia, las que están en Estados Unidos. Entonces, para que usted, digamos, en la vida real no vomite, no le dé algo, este sería el mejor escenario para ponerlo en práctica, como para de alguna manera también superar miedos, porque de hecho la realidad virtual también se trabaja mucho para trabajar las fobias. Aquellos, por ejemplo, que le tienen, que son claustrofóbicos, que le tienen miedo, digamos, a algún animal, aracnofobia, el de las arañas. Generalmente, este tipo de inmersiones permiten sobreponerse a ese tipo de fobias, hablando un poco de la salud. Y también dispositivos inteligentes, perdón. Dispositivos inteligentes, wearables, esto se puede considerar un wearable, o sea, algo que se puede utilizar, se puede colocar, o en su efecto también sensores. Hablamos aquí un poquito sobre el Internet de las cosas, porque, digamos, cuando se trabajan con este tipo de dispositivos, esto va recogiendo información en tiempo real y de esa manera ir ajustando el contenido que sea necesario. El ejemplo más claro, aquellos que de pronto les gusta el fútbol, muchos jugadores se conectan ciertas cosas, ciertos wearables, incluso las camisillas, en donde a medida que van corriendo, a medida que van, digamos, chutando o pateando un balón, toda esa información se va almacenando en tiempo real. Y de esa manera es como en un equipo de fútbol se van ajustando los entrenamientos. Y lo mismo también ocurre dentro del sector educativo. Entonces, integrar estos objetos físicos en el aprendizaje digital, hablando un poco de, por ejemplo, ejemplos de cómo se integra. En cuanto a la realidad aumentada, utilizar dispositivos móviles para superponer información digital sobre objetos físicos, que era como yo lo había mencionado. Existen, digamos, ya muchos códigos QR en línea que usted puede descargar y simplemente teniendo esas aplicaciones instaladas, en este caso la de realidad aumentada, usted simplemente enfoca el objeto y ya automáticamente lo puede manipular a su gusto. Actualmente este es otro que también está ahora mismo cogiendo un poquito más de impulso, que es la impresión en 3D, que es crear modelos físicos a partir de un diseño digital. Es como decir que yo quiero que me hagan una copia de este dispositivo móvil o en su defecto, digamos, de este trapito para limpiar lentes. Entonces, ese diseño digital se hace material a través de una impresora en 3D. El uso de robótica actualmente, hablando un poco, combinando un poco con lo que es la metodología STEAM o STEAM, esto también está teniendo un impacto mucho más importante. De hecho, muchas escuelas, indiferentes si son, digamos, públicas o particulares o privadas, están haciendo mucho énfasis en la enseñanza de robótica educativa. Algunos trabajan con kits de robótica. Los kits de robótica son algo costositos, dependiendo del presupuesto, pero hay también proyectos que son, digamos, mucho más económicos o algunos que, digamos, son mucho más flexibles. Ya recordemos que si vamos a trabajar con robótica, hablamos primero de componentes físicos, pero la programación se hace 100% digital. Y por último, los laboratorios virtuales. Aquí ya podemos combinar el uso de diferentes objetos físicos. Por ejemplo, acá vemos gafas de realidad virtual, incluso si son gafas de alta gama, ya automáticamente incorpora lo que es la realidad aumentada. Manipularlos, digamos, simplemente usted va a parecer que está en otro mundo, pero usted va a sentir el objeto, va a poder palpar el objeto dentro de ese mundo digital. Este tipo de laboratorios virtuales es idóneo para realizar experimentos científicos. Bueno, acá vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, esta es de la empresa Berlitz. Berlitz es una academia de idiomas. Ellos trabajan mucho esta parte de Digital Learning. Entonces, veamos cómo trabajan ellos esta parte. Welcome to the future. Berlitz presents Digital Learning Solutions. At Berlitz, innovation is engraved in our DNA, the perfect alliance of human and digital worlds for a new generation of language training. Augmented Teacher,
augmented instruction, augmented performance. The perfect mix. The ideal combination of our instructor-led classes and our digital learning platforms. Individual classes, group classes, seamlessly aligned content. For the perfect mix learning experience based on our tried and true training methods. Learn online, practice offline. Learn offline, practice online. An intensive and heightened learning experience. A personalized and engaging learning path. Before with Cyber Teachers. During interactive sessions with your instructor using state-of-the-art digital resources. And after with Cyber Teachers Unlimited anytime, anywhere, on any device. Immerse yourself into an exciting experience where learning is more captivating, training more engaging, your memory works faster, and learning is more efficient. Experience the future now. Entonces, miremos que en este video, por ejemplo, la empresa Berlitz, miren que básicamente no se necesita estar presente todo el tiempo porque Berlitz trabaja de alguna manera con esos componentes. ¿Qué componentes vieron, digamos, de los que ya hemos revisado previamente? ¿Qué dispositivos físicos vieron en ese video? ¿Qué tipo de tecnologías vieron en ese video que utiliza esta empresa? Ahí mencionaron dos, pero creo que ya sabemos que hay uno incorporado. Pueden escribir por el chat, los leo. ¿Qué tecnologías emergentes utiliza esta empresa para trabajar esa parte del digital learning? Pueden escribirlo en el chat o pueden levantar, pueden abrir el micrófono, pueden participar, no hay problema. ¿Alguien quiere responder? Juan, en el chat Martín nos pone realidad virtual es una. Sí, señor, correcto. Realidad virtual es una. ¿Alguna otra? ¿Cuál era la otra? De hecho, los teachers o los profesores no solamente se ven físicos, sino también se ven como objetos virtuales. Y si hablamos de objetos virtuales, ¿cuál sería ese componente? ¿Alguien tiene la respuesta? Sería la realidad aumentada. Recordemos que la realidad virtual es estar inmerso en un mundo virtual, en un ambiente, digamos, totalmente digital. Pero cuando ya hablamos de la realidad aumentada, es que dentro de ese mundo existen objetos virtuales que podemos manipular y podemos, digamos, controlar. ¿Ya? La realidad virtual es el mundo y la realidad aumentada son los objetos que hacen parte de ese mundo. ¿Ok? Y de hecho, pues igual como vieron que era una experiencia personalizada, ahí también podemos ver que el componente de inteligencia artificial ya está incorporado. ¿Ok? Entonces, permítanme, paso a la siguiente. Listo. Entonces, las aplicaciones del Digital Learning en educación básica. Ojo que aquí voy a hacer, digamos, un paralelo entre los diferentes tipos de educación para no convertirlo, para no cubrirlo todo y se vea, digamos, mucho mejor de forma segmentada. Ahora, si hablamos de educación básica, hablamos de escuelas, instituciones educativas, colegios, en donde, pues obviamente a un niño, si tú le pones un juguete o le pones unas gafas de estas, el niño se va a volver loco. Porque el niño cuando se vea que está en otro lado y obviamente puede hacer monerías, puede hacer un montón de cosas, obviamente el niño va a estar 100% motivado, que es el contraste con un adulto. Ahora, existen múltiples aplicaciones a nivel, digamos, digital que se pueden trabajar con los niños. Se pueden buscar, digamos, esos códigos QR o si se disponen de las gafas, ¿por qué no que los niños la utilicen en una clase? ¿Ya? De esa manera, como ya lo mencioné, cuando usted tiene un niño motivado, el niño va a ser una esponjilla o una esponja de absorber conocimiento de todo.
de absolutamente todo. Pero si usted el niño, digamos, lo somete a un ambiente tradicional, el niño literal le va a decir, no me interesa. Y eso incluso en algún momento nos tuvo que haber pasado. Ok, vale. Ahora, permítame aquí, en la educación superior. Bueno, ya cuando hablamos del nivel superior, aquí sí tenemos que hacer como la claridad de que los estudiantes de 16 o de 18 años en adelante, y eso los incluye a ustedes también y a mí también, las experiencias tienen que ser totalmente innovadoras. Y de hecho, aparte del componente innovador, entre más real sea el escenario, más nos involucra a todos nosotros. ¿Ok? Ahora, que la mayoría de instituciones de educación superior incorporen ese tipo de tecnologías bajo esta metodología, obviamente se debe ir incorporando progresivamente, no radicalmente, para que de esa manera se pueda ver un impacto. Porque igual la idea con este tipo de metodologías es que primero se cambie la forma de enseñanza, se mejore la experiencia de aprendizaje y también se mejore la calidad educativa. Se ha visto, al menos en múltiples investigaciones, que el uso de estas tecnologías o el uso de este tipo de metodologías mejora considerablemente el aprendizaje. No es lo mismo que un estudiante de medicina esté viendo a un señor hablando con 50 diapositivas de PowerPoint a que el estudiante, mientras el docente va hablando, el estudiante pueda ir manipulando, que es el componente teórico práctico que permite este tipo de metodologías. Entonces, actualmente son muy pocas las instituciones de educación superior y podríamos hablar, digamos, de universidades como Harvard, MIT, o sea, de universidades grandes, de las top universities del mundo, que ya tienen aulas 100% de este estilo. Que digamos en una institución universitaria, en una corporación universitaria, lo que llaman ellos un college, no se va a ver tanto. Porque digamos, para hacer ese tipo de transiciones se requiere primero buen presupuesto y además también un ajuste curricular importante. Ok, vamos a ver, listo. Ahora, para la formación corporativa es básicamente el mismo contexto. Si una empresa decide incorporar ese tipo de metodologías, hablando un poco de lo digital, lo importante es primero ver digamos, el sector de producción en el cual se desempeña. Por ejemplo, si es un sector, digamos, hablando de construcción, hablando de producción, no sé, de zapatos, de drogas, de lo que sea, ese tipo de tecnología sería idóneo en cuanto a la manipulación de, digamos, de materiales delicados, de materiales pesados. Entonces, ese tipo de metodologías serían idóneas para de esa manera formar al personal, digamos, que ingresa y, ¿por qué no, capacitar a los que ya se encuentran presentes? ¿Ok? Miren, uso de tecnologías avanzadas, la realidad aumentada acá sería perfecta, prácticas seguras, controladas, realizar este tipo de ejercicios o de actividades en tiempo real. Y acá la idea es que aparte, digamos, de una plataforma, de un sistema de gestión de aprendizaje, complementarlo con este tipo de elementos, porque incluso también la inteligencia artificial también juega un rol clave. ¿Ok? Porque además, esta formación, esta formación para los que, digamos, trabajan en un sector productivo, obviamente el desarrollo de habilidades técnicas es necesario, ¿ya? El tener, digamos, escenarios eh, para resolver problemas complejos, incluso también ver el avance que ha tenido, digamos, el empleado a lo largo de esa capacitación, eso también es algo significativo. Bueno, para diseñar experiencias físicas y digitales, bueno, hay tres principios claves. El primero es la integración seamless. Seamless es un término en inglés que expresa fluido, o sea, que no tenga complicaciones ni tampoco sea algo tedioso.
La idea es asegurar que esa experiencia sea lo más fluida posible. O sea, se tenga los objetos físicos, se tenga los recursos, se tenga el ambiente, todo. La interactividad también es importante, porque la idea es que entre más se interactúe, no solo con la teoría, entre más se interactúe, más rápido se aprende. Y también la personalización. Por ejemplo, la forma, digamos, que yo tengo de aprender puede ser muy distinta a la que tiene Ricardo, la que tiene el señor Artemio o incluso Edgar Mauricio. Todos tenemos formas de aprendizaje diferentes. Y de hecho, el tener este tipo de aplicaciones puede ser un ajuste para cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, acá lo clave es primero escoger la tecnología apropiada. Les pregunto, ustedes son directores de una escuela. Eh, ¿Cuál sería, digamos, el primer elemento que incorporarían para mejorar, digamos, aplicar este concepto de digital? ¿Qué sería lo primero que incorporarían y, digamos, en qué área la incorporarían? Por ejemplo, en la universidad donde trabajo, yo implementaría esto para la enseñanza de idiomas. Ahora, ¿cómo lo harían ustedes? Los escucho o los leo, no se preocupen, no hay ningún problema. Hola, ¿me escucho? ¿Sí? Martín, sí. Buenas tardes a todos. Saludos desde Puerto Rico. Estamos a la Buenas distancia. tardes. Y esa es una de las magias, Bienvenido. ¿verdad?, que ofrece la experiencia digital, que de hecho, muy enriquecedor el curso. Yo tengo el privilegio de ofrecer algunos cursos también acá, especialmente a profesionales que nos contratan. En mi caso, pues soy profesor a tiempo parcial y la mayoría son cursos virtuales. Jamás pensamos que a unos años atrás íbamos a tener el beneficio de encontrarnos todo en un aula de clases a través de la plataforma. Yo utilizaría una buena infraestructura de Internet y un sistema bueno de cámaras para poder vernos quizás Sí, en varios ángulos que dé una experiencia, como usted bien menciona y sabiamente lo dice, lo más parecido a lo real. Y correcto. creo que lo más importante de esto es la tiempo efectividad, porque nos permite también hacer cosas que no empleamos un día en ir a un curso, quizá de un pueblo distante a otro o de una región, sino que lo tomamos y seguimos con la agenda del día. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Me parece muy bueno el aporte. ¿Alguien más? Bueno, entonces, eh, aparte de la tecnología a seleccionar, el feedback. La idea es que si varios docentes, digamos, ya yo compré 30 cosas de estas, 30 gafas de realidad virtual. Ahora, la idea es capacitar al personal docente de cómo se va a utilizar, cuál es el propósito y por último, empieza el juego de prueba y error para que de esa manera se pueda dar un feedback constante. No solo darle feedback al estudiante de cómo usarlas, sino también al docente de también cómo implementarlas dentro de una clase. Y obviamente buscar ese tipo de espacios flexibles, porque la idea es que entre más flexible, y obviamente esto no es, nunca va a ser una camisa de fuerza, pero de todas maneras, la idea es que se cree un ambiente en donde todos y me incluyo, nos podamos adaptar a todas las necesidades pedagógicas que surjan dentro del uso de este tipo de experiencias. Bueno, herramientas que ahora mismo permiten un poco esta experiencia digital. En cuanto a plataformas de aprendizaje en línea, pues la más utilizada, Moodle o Canvas, que de hecho esta es versión paga, Moodle es gratuita. Ya en algún momento vimos una sesión de cómo montar Moodle de forma gratuita. Eh, en cuanto a realidad aumentada y virtual, ya como les había mencionado, Google Expeditions es una opción porque tiene componentes tanto de realidad virtual como de realidad aumentada. Y ZSpace o ZSpace, que ofrece un entorno de aprendizaje interactivo, mezcla tanto elementos físicos como digitales. Vamos a ver a ZSpace.
Acá está. Esta página igual se las voy a compartir y miren que incluso la mayoría de estas páginas, obviamente todas ofrecen soluciones. Miren que incluso esto, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Qué tecnología es esa? Que tomen un objeto y lo manipulen. ¿Qué tecnología es esa? Es realidad aumentada, ¿no? Correcto, Paula, y se ganó una carita feliz. Good. Eso es realidad aumentada. Entonces, miren que para estudiantes que, digamos, estudien medicina o estén en una sesión de ciencias naturales, el poder tener esos objetos a la mano, eso ya automáticamente hace todo distinto. Esta página, aquí por ejemplo, Request a Demo, obviamente acá, de hecho creo que ahorita lo voy a hacer, la verdad me voy a registrar, porque sí me gustaría ver, digamos, qué elementos maneja. ¿Vale? Igual acá en el chat les voy a colocar realidad virtual es una, sí. Acá les voy a dejar la página por si quieren, digamos, recuerden que estas páginas generalmente, cuando ustedes solicitan una demostración, puede que de pronto la demostración sea para toda la vida o tenga, digamos, una vigencia de 7 días o 30 días. Entonces es una buena opción para explorar. Bueno, ahora, hablando un poco de aplicaciones móviles, de hecho ya en sesiones previas ya he utilizado Kahoot. Kahoot es un elemento de gamificación en donde, digamos, yo les muestro acá un quiz y ustedes a través del dispositivo móvil pueden ir respondiendo diferentes preguntas o diferentes interrogantes mostrados de una manera muy interactiva. Y esta plataforma, esta Kahoot es gratuita, aunque tiene también su versión paga. Pero Nearpod es otro nivel. ¿A qué me refiero? Nearpod es una plataforma en donde usted puede registrar todos sus estudiantes y además de eso, incorporar contenido. O sea, usted puede hacerle seguimiento a un estudiante en tiempo real, que de hecho el estudiante, para poder confirmar asistencia, tiene que ingresar a su aplicación de estudiante y confirmar de que está presente, para que de esa manera a usted también le ahorre el trabajo de Martín Candelaria, Ricardo González, José Ángel Villeda, Víctor Mosquera, ese tipo de llamado a lista súper tradicional. Con Nearpod usted se ahorra todo eso, porque básicamente el estudiante solo debe ingresar y ya simplemente yo estoy presente. Entonces, eso facilita mucho, demasiado. Como ya lo mencioné, Nearpod tiene una versión gratuita, pero es muy limitada. Pero la versión paga es una cosa de locos. Y por último, en cuanto a herramientas de colaboración, pues digamos que lo más sencillo, Microsoft Teams. Obviamente Microsoft Teams, muchos lo utilizamos. Algunos utilizan Google Meet o incluso Slack. Slack es más también como un control de agenda, o sea, un control, digamos, no solo de personas, sino también como revisión de agenda, seguimiento a tareas y demás. Entonces, con este tipo de herramientas, obviamente ya se puede, digamos, pensar e incorporar ciertos componentes digital dentro del aula. Ahora, para evaluar dentro de un entorno digital, pues obviamente tanto formativo como sumativo, ya depende, digamos, de los criterios que tenga cada uno desde su área de conocimiento. Las herramientas, obviamente, utilizar Moodle, utilizar algún LMS, también es factible de hacerlo para, digamos, recoger ese progreso o esa evaluación. Y existen aplicaciones de realidad aumentada que permiten evaluar en ese sentido. Ya en algunas sesiones previas, de hecho, voy acá un momentico, permítame. Acá hay una aplicación que se llama Virtual Speech, esta de acá. Esa aplicación cuando usted está, digamos, mire, para sobreponerse al miedo, al pánico escénico,
Ese tipo de herramientas So what is ClickUp? ClickUp, normalmente cuentan con where métricas you can manage con everything and conocimiento de voz que van related to evaluando cómo te desempeñas. Mire, este tipo de métricas, al momento de realizar una simulación de realidad virtual, a usted ya le da una idea de en qué está fallando, qué aspectos positivos tiene, qué debe mejorar. O sea, este tipo de métricas, utilizando este tipo de gafas, obviamente, eso ya le da a uno una idea y de hecho, cuando se adquiere la licencia propia, usted puede ver el desempeño de todos sus estudiantes, lo cual, como les digo, lo hace muchísimo más interesante y muchísimo más atractivo. ¿Ok? Bueno, los retos que tiene ahora mismo esta metodología, obviamente, reemplazar lo tradicional por lo digital siempre va a ser complicado. La resistencia al cambio, y de hecho, la resistencia al cambio siempre parte es del docente, no del estudiante. Entonces, ese es el punto crítico de todo esto. La falta de formación también. De nada me sirve, digamos, que tengamos todo esto si nadie lo sabe usar. Entonces, ahí básicamente se pierde esa plata, se pierde ese dinero. Las barreras tecnológicas, y ya en algún momento lo he reiterado, el costo de muchas de esas aplicaciones es alto, no solo del software, sino también del objeto físico, de los wearables, es costoso, y muchas aplicaciones dependen del Internet. Y si es un área rural o un área donde la conectividad no es buena, eso también va a ser una barrera que impida utilizar el elemento físico. Ahora, soluciones para superar esto, obviamente, si todo sigue siendo colaborativo, desde los directivos docentes hasta los mismos estudiantes. Implementar plataformas que sean fáciles de utilizar. En este caso, hablando del concepto seamless, que sean, digamos, fáciles de usar, no solo lo físico, sino también lo digital. Hablando de un enfoque personalizado, buscar también no solo el aprendizaje autodirigido, porque de hecho, como lo mencioné, eso empieza a partir de nosotros. Si nosotros entramos desmotivados a utilizar una herramienta, créame que cualquier estudiante va a decir, no me interesa. ¿Ok? Ahora, ofrecer programas de capacitación continua en el uso de estas herramientas. Pregunta, ¿alguien recientemente aquí puede levantar la mano? ¿Alguien recientemente aquí ha recibido capacitación en tecnologías emergentes? Llámese inteligencia artificial, llámese realidad virtual o realidad aumentada. ¿Alguien ha recibido capacitación? Por ese silencio asumo que no. Entonces, a partir de ahí, obviamente ya se sabe que este tipo de elementos, muchos de ustedes lo van a ver como un retraso o algo que va simplemente a limitar la experiencia de aprendizaje. Entonces, a partir de ahí, volvemos a lo mismo, la idea es que empiecen a desarrollar, si la institución donde laboran no lo promueve, tome la iniciativa. Porque ahora mismo desarrollar ese tipo de habilidades tecnológicas son necesarias. O sea, lo tradicional ya tiene que ir pasando a un lado, porque esta generación aprende de una forma diferente. Si usted no se capacita en el uso de estas tecnologías, básicamente el impacto que usted va a tener con sus estudiantes va a ser mínimo. Y aquí esto abre paso a explorar esas tecnologías emergentes. Sí, mucha gente ya está utilizando inteligencia artificial, sí. La cuestión es cómo la están utilizando. ¿Cuál es el propósito de utilizarlo? La idea es empezar a, digamos, no solamente usarla para algo genérico, no, es para mejorar la experiencia de aprendizaje.
en todo el sentido de la palabra. Y además buscar invertir en ese tipo de infraestructura. Por ejemplo, la universidad donde yo trabajo tiene 115 años, 120 años, perdón. ¿Y ustedes creen que ha incorporado recientemente alguna tecnología de estas? No. Entonces, todas las universidades que apuntan a, digamos, a buscar, digamos, que los estudiantes salgan, digamos, no solo globalizados, sino también con ese componente de innovación tecnológica, obviamente, no, no pesa. Bueno, casos de éxito en Digital Learning. Esta fuente, estos 4 casos fueron obtenidos del periódico El País de Chile. Universidad Central de Florida incrementó su oferta de clases digitales, pasando de 42 al 59,8, o sea, casi 60%. O sea, esto habla de, eso se disparó. Y no hablamos de un 2% ni un 5%, hablamos de casi un 17% al incorporar ese tipo de elementos. Instituto Profesional IPLASEX en Chile ha sido pionera en educación a distancia. Ofrece programas que combinan clases en línea con actividades prácticas presenciales. Muchas de estas instituciones que trabajan a distancia buscan también incorporar tecnologías o incorporar materiales físicos para que los estudiantes no solamente lo vean todo desde una pantalla, sino que también tenga la posibilidad de desplazarse en algún momento y manipular lo que se ve enfrente de un computador. La Universidad Obertà de Cataluña ha explorado el uso de inteligencia artificial para crear avatares que ofrecen clases en múltiples idiomas. Un avatar, recordemos, es simplemente una imagen virtual. Puede ser suya, puede ser otra persona. Obviamente, el que usted, digamos, no se vea físicamente, sino que parezca, no sé, un dragón o yo qué sé, otro animal, lo que sea, obviamente eso también lo hace mucho más personalizado. Combinar elemento físico con digital. Y la idea que promueve esta universidad es que se vean representaciones virtuales en entornos de aprendizaje híbrido. Esto es muy similar a lo que vimos ahorita del caso de Berlitz, en Francia, que el profesor no necesariamente va a ser físico, sino que va a ser un señor, un objeto virtual de realidad aumentada, hablándole y pronunciándole. Y de hecho ya existen muchos simuladores de inteligencia artificial para practicar idiomas. Y la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, esta escuela implementó el caso de Juan, el niño Triqui, un caso electrónico de enseñanza que utiliza narrativas digitales. Cuando hablamos de narrativa digital, puede ser personajes simulando una historia en donde se aborda la discriminación y exclusión de alumnos de contextos culturales diversos. Obviamente, estos casos que les acabo de presentar, ahora que yo les comparta la presentación, tranquilamente los pueden consultar. Ok, permítanme un momento, acá ya, un momento les comparto la presentación. Bueno, lo que viene en cuanto al Digital Learning. Sabemos que las tecnologías emergentes pues ya no son tan emergentes, o sea, ya aparecieron, pero van a seguir evolucionando y las experiencias van a ser mucho más inmersivas para todos. La idea es darle una prueba, intentarlo, probarlo, o sea, que usted mismo simule, o sea, pruebe la simulación y se va a dar cuenta que esto va a seguir mejorando, no solamente en cuanto a lo gráfico, sino también a la interacción que usted tenga con los objetos. La accesibilidad y conectividad, la idea es que ya se empiecen a cerrar esas brechas en cuanto a la conectividad y también al uso de dispositivos móviles. El aprendizaje continuo, la idea es que el aprendizaje desde uno mismo lo fomente, que no sea un aprendizaje temporal, sino que pueda ser un aprendizaje para toda la vida y que obviamente se siga motivando a los estudiantes para que no dejen de estudiar. Porque muchos se conforman solamente, ya terminé mi carrera, ya no voy a estudiar más, pero esta realidad exige, nos exige
ir preparándonos día a día. Y la colaboración global, obviamente, si uno de ustedes tiene una experiencia que de pronto a mí me pueda servir para enseñar algo desde el inglés, bienvenida sea. Y ahí ya nos estamos colaborando. O si ustedes necesitan una experiencia de mi parte, con el mayor de los gustos también. Bueno, entonces, reflexiones sobre el Digital Learning. Así ya, digamos, cerrando un poquito esta sesión. A medida que la tecnología avanza, los estudiantes evolucionan también y la idea es que ellos mismos van incorporando esas nuevas formas de aprender y nosotros también debemos incorporar nuevas formas de enseñar. Número dos, combinar lo físico con lo digital no va a garantizar del todo que el estudiante aprenda, porque el factor número uno es que el estudiante esté motivado. Y la motivación, como ya lo mencioné, es por cuenta de nosotros. O sea, todos tenemos motivación intrínseca y extrínseca. Al estudiante hay que activarle la intrínseca. Y esa es la labor más difícil que hay ahora mismo. Y finalmente, el Digital Learning va a permitir que el estudiante aprenda a su propio ritmo y a su propio estilo, pero lo va a hacer de una manera mucho más, más allá de lo interactivo, mucho más lúdica, mucho más didáctica. Ya se ha comprobado que cualquiera, digamos, que enseña, cada uno de nosotros tiene su propia didáctica, pero si puede, si su didáctica es exitosa y usted garantiza que el estudiante aprende, incorpórele uno de estos y se dará cuenta que el impacto que va a tener va a ser muy significativo. O sea, que ya no se trabaje solamente, por ejemplo, así como estamos, solo en una presentación. De hecho, pues este tema me pareció muy teórico y pues la verdad traté de buscar componentes prácticos como para ponerlos en uso dentro de la sesión, pero era más complicado. Entonces, el incorporar este tipo de elementos obviamente va a ayudar al estudiante a que entienda mejor estos conceptos. Bueno, no es más, de verdad, muchas gracias por la atención. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Acá ya les voy a compartir el enlace para que puedan acceder esta presentación con todos sus contenidos. Y nada, quedo atento a cualquier duda.